Y nosotros no tenemos la educación, nosotros vamos a ser inquilinos en nuestra propia tierra en los próximos 20 años. Mirar otros lugares como Hawái, mirar otros lugares donde no es solamente el idioma, es que los patrimonios grandes, los edificios que tú miras, ninguno de nosotros vamos a poder ser dueños si no cambiamos esta mentalidad. Todo el excedente de dinero que tú tengas, que tú no lo estés empleando en una inversión que produzca desarrollo económico, impacto social para tu generación, para tu tierra, para mí es lo mismo que perderlo. Quiero darle unas gracias a Iván Zavala y al Hotel Don Rafa por ser nuestros anfitriones en este podcast. Y ha sido increíble la experiencia que hemos tenido en el día de hoy. También al restaurante Canvas con una vista espectacular. Tienen que venir y los dejo con el podcast. Bienvenidos a otro episodio más. Hoy estoy con una persona que admiro un montón, mentor de grandes personas en la área de bienes raíces en Puerto Rico, el dueño del lugar donde estamos siendo son los anfitriones de este podcast, ¿verdad? Lo que es el Hotel Don Rafa, y tiene múltiples propiedades en Puerto Rico y una persona grandísima en Puerto Rico de admirar, como les había comentado, una persona que admiro muchísimo y respeto, así que sin más preámbulos, aquí con ustedes, Iván Zavala. Gracias. Saludos, Víctor, y bienvenidos a Don Rafa Boutique Hotel, al restaurante Canvas. Para mí un honor que auspiciemos y promovamos episodios e información y contenido valiosa como la que tú estás trayendo a los jóvenes y a todas las personas que quieren echar para adelante en el mundo del empresarismo. Y gracias a ti por invitarnos. Ahorita estaba hablando con Chente sobre el hotel básicamente, y él me dice que aunque fue cambiado, le dejaron muchos aspectos, ¿verdad? A lo que él antiguamente, y le encanta siempre pasar por aquí porque le dan unos excelentes recuerdos. ¿Cómo fue la idea principalmente de crear algo como lo que creaste aquí en el Hotel Rafa? Porque sé que eres una persona bien partidaria de conservar la historia muchas veces, y sé que te gusta mucho eso. ¿De dónde es que nace? ¿Cómo es que tú logras todo esto? Claro, o sea, Don Rafa fue la promesa que le hicimos a una familia de que si nos vendían a nosotros, pues esa historia había que contarla, porque son esas historias que no se encuentran en Instagram y en Facebook, que a veces no se cuentan si no es por el word of mouth. Y esa esencia de la que te mencionaba quizás Chente, pues es la que tú puedes respirar de esa familia, que fue la que queríamos dejar sensorialmente impregnada a través de los pasillos, del arte, que tú pudieras viajar al pasado y conocer la historia de este migrante español que se enamoró de Puerto Rico, que se casa con una puertorriqueña y que desde cero crean un imperio textil y hacen de esta su gran casa. Oh, wow. Esto era como si fuera la casa de ellos en esos tiempos. Esto era la casa de ellos, que los albergó por más de 40 años a esta familia. Aquí vivieron, tuvieron grandes fiestas, grandes emociones, y cuando tú recorres los pasillos y las áreas comunes vas a poder percibir desde los cuadros, el arte, a nivel sensorial hasta los olores, todo lo que tenga que ver relacionado a esta gran familia. Qué brutal. ¿Cómo es que tú decides, verdad? Obviamente estamos llegando a ver los frutos de las cosas que tú has hecho, pero cuéntame un poquito más sobre ese árbol. ¿Cuál fue la semilla? ¿Dónde es que empieza ese amor por las inversiones? Ese amor por decir, esto es lo que yo quiero dirigirme en mi vida. Porque sé que eres una persona súper inteligente, y obviamente es tu traducción ahora a ese gran árbol que podemos ver los frutos, pero cuéntame un poquito más desde esa historia, desde que tú siembras esa semilla a construir lo que tienes ahora. Pues, mano, las inversiones vienen desde fíjate que está bien relacionada la palabra visión. Cuando a través de las inversiones tú puedes transformar espacios y tú puedes lograr visiones, ¿verdad? Y aquí de un espacio que estaba, en este caso, por ejemplo, estaba básicamente depreciado, pudimos visionar algo, y la visión es como una figura abstracta. Cuando tú miras un cuadro abstracto, pero la manera que empiezas a detenerte y a mirarlo con más detenimiento, pues realmente puedes comenzar a ver que hay algo figurativo. Y así son las visiones. En la medida que tú vas aprendiendo, vas conociendo, vas caminando, tú vas ampliando tu marco de referencia, y a través de las inversiones tú empiezas a crear visiones que generan impacto
no solamente de rendimiento económico, sino también un impacto social, un impacto de desarrollo económico a través de ella. Me gusta. Obviamente cuando uno empieza en las inversiones, uno empieza con cero conocimiento. Uno empieza desde la base partiendo de, pues, ¿qué fueron tus inicios que tú dirías? Esto fue lo que me ayudó a detectar que yo me quería ir por las bienes raíces. Por ejemplo, yo tengo unas historias que yo con mi papá, yo gracias a él es que estoy aquí con las inversiones dentro de la bolsa de valores. Pero ¿qué fue a ti lo que te llamó la atención en bienes raíces que tú dijiste, este es el mercado que yo debo especializarme? Porque te has vuelto un experto. Tú me has contado una historia que después quiero que me cuentes después los campos, cuando tú veas donde el viento, todas esas cosas que, by the way, a mí son bien interesantes que quiero después discutir, pero ¿qué fue lo que levantó esa chispa? Pues mira, la chispa viene de la venta. O sea, yo descubrí en la vida que si nosotros podemos trabajar en nuestros talentos y a veces descubrir cuál es tu talento no es tan fácil, pues definitivamente te va a dar un edge, te va a dar una ventaja competitiva. Y dentro de la venta, pues obviamente que tú lo que haces es vender un producto, vender un servicio, inclusive venderte a ti mismo, ¿verdad? Sí. Pues entonces te lleva al mundo de las inversiones. Y cuando tú puedes combinar ese talento con el inversionismo, en nuestro caso inmobiliario, tú no solamente puedes tener un gran rendimiento económico, sino tú puedes ayudar a tu país también a que sea mejor de lo que es. Y entonces, como puertorriqueño, pues yo nunca quise ser empleado. Yo nunca quise tener que me controlaran mi horario, el tiempo, ¿verdad? Y obviamente para tú poder lograr algo diferente a eso, tienes que dedicarte por tu cuenta a generar un negocio. Pues el negocio en el que yo desde el principio me visioné fue en el inversionismo inmobiliario y cómo a través de él podíamos transformar espacios en lugares de desarrollo económico, impacto social. Obviamente, al tú venir sin dinero, ¿verdad? Porque tú empiezas desde cero, claro. Pues tú tienes que buscar cuál es el primer escalón. Y el primer escalón fue el corretaje de bienes raíces, el que me hizo la introducción a lo que es el mundo inmobiliario, el que generó ese dinero activo, que con ese dinero es que tú comienzas entonces a generar inversiones. Y ese es el primer paso que todo el mundo, el first one thing que cada uno de nosotros debe conseguir. Sí, que empezaste por entonces como corredor y entonces uno obviamente genera comisiones y de ahí entonces empezaste. Obviamente cuando también uno es corredor también uno va entendiendo el mercado y lo vas estudiando, claro, y va adaptándote a las tendencias. Hablando de esa tendencia, en Puerto Rico, las bienes raíces, tú sabes que han dado un palo increíble. Yo he visto las propiedades en Puerto Rico subir como nunca. Incluso hasta yo he vendido propiedades que para mí no eran ni estratégicas y las he vendido por el doble. ¿Qué tendencias estaban en tus tiempos antes de comprar las propiedades a las tendencias que están ahora? ¿Ha cambiado algo? Porque sé que hay unos temas que hablaste que quiero hablar del Great Convergence, pero antes de hablar de eso, esas tendencias de bienes raíces, ¿cómo se han modificado al amplio de los años que tú has trabajado en el sector inmobiliario? Pues mira, hay temas que aplican básicamente a todos los negocios. Y aquí vamos a hablar de un tema que es más economía conductual. Y desde el punto de economía conductual te voy a dar un ejemplo de lo que funcionaba antes, pero que ya no necesariamente funciona igual. No es que no funcione, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, antes nosotros dependíamos mucho del conocimiento intrínseco de una materia. Por ejemplo, si yo era corredor, yo sabía básicamente cualificar a la persona, yo tenía que hacer todas las gestiones básicas para poder atender ese centro de esa transacción. Ya. Y esa relación interpersonal, yo cogí programación neurolingüística, que es lo que básicamente en neurología, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo hablamos para poder tener un engagement, para poder vender mejor un producto. Y antes eso era sumamente importante para tú poder tener más resultados. No obstante, esas actividades de alto rendimiento que en todas las profesiones antes funcionaban y siguen funcionando, pero hoy en día tienen un límite. Por ejemplo, hoy en día la hiperconectividad que tenemos a través de las redes sociales y esa imagen que podemos crear puede hacer que una persona que cogió el curso de bienes raíces hace un año, pero domina las redes sociales, y a lo mejor no tiene la relación interpersonal de conectar contigo frente a frente, pero puede crear ese sesgo cognitivo a través de lo que refleja un buen video,
un buen storytelling en una música que pone en ese video, va a generar más views, se va a dar a conocer más rápido que tú y va a crear una percepción de éxito, aunque a lo mejor no sepa leer un settlement statement o a lo mejor no sepa conllevar una transacción, pero va a tener en el mercado en el que estamos hoy a lo mejor mucho más éxito que aquella persona que tiene todo el conocimiento, pero utiliza todavía aquellas virtudes o habilidades tradicionales que hoy, con lo que tú hablas, esta gran convergencia de información no necesariamente son tan útiles y efectivas. Los otros días me comentaron en un podcast, y qué bueno que hablas de eso porque creo que puedo utilizarlo como marco de referencia aquí mismo. En un comentario escribieron como que, este chamaquito que tiene 29 años le falta el respeto a muchos CFAs, ¿verdad? Estos Certified Financial Advisors o todas estas personas que tienen serie 65, que tienen serie 7. Y es lo que tú estás hablando. Tú puedes tener todo este conocimiento del mundo, ¿verdad? Tú puedes tener todo estudiaste esto por muchos años, esta es tu carrera, tienes el conocimiento más profundo, pero vienen estas otras personas que tienen 26, 27, 28 años, o que no necesariamente tiene que ver el marco de edad, pero sí viene esta persona que en las redes sociales se proyecta de esta manera, puede tener mucho más éxito, aunque esta persona haya estudiado por 20 o 30 años algún tema en específico. Sí, y obviamente hay que ver dos vertientes. Está la persona como tú, que no solamente lo enseñas, que sino también lo ejecutas. Y eso se llama el aprendizaje práctico. Claro. Pero está la persona que vende una historia, que es bueno vendiendo una historia, y a causa de ese embudo que sabe manejar en las redes sociales, genera mucho ingreso para entonces, a través de un producto que empieza a crear, hablar sobre él, y ese es el contenido. Entonces, eso hay que entender la realidad real de la realidad que se está manifestando a través de las redes sociales, y hay que tener el discernimiento de saber realmente quién es el que tiene el conocimiento en un día donde la información es abundante y la atención es muy poca. Definitivamente. No, y que hoy día, ¿verdad? Las personas que son un poquito más extrovertidas, diría yo, son estas personas que también pueden estar en las redes sociales comunicando toda esta información. Y obviamente la información como viajaba para tus tiempos no necesariamente viaja ahora. Antes, para tú poder adquirir un conocimiento de un tema, tenías que ir a la universidad, porque en donde único encontraba el libro era la universidad. Ahora lo puedes conseguir en las redes sociales. Una persona hace un video de 30 minutos y puedes saber un poco de ese tema. ¿Cómo tú crees, verdad? Porque tú eres líder también en la industria de educación. En Puerto Rico creo que tú instruyes, ¿cuántas personas tú instruyes al año en el mercado de bienes raíces? Depende, a través de los cursos, de los talleres, cientos y cientos de personas. Pues ustedes también certifican, ¿verdad? Tenemos certificaciones de diferentes aspectos de la economía. Que también, para mí es increíble. Cuando hablamos de la inversión en Puerto Rico inmobiliaria, ¿verdad? Antes nosotros podíamos ver unos aspectos sencillos. Porque usualmente la gente ve las casas como una cosa segura, ¿verdad? Porque tenemos en nuestra mente que si nosotros tenemos nuestra casa, lo tenemos saldo, estamos en un hogar seguro. ¿Crees que ha cambiado hoy día que las personas están dispuestas a no tener un hogar, rentar y adquirir propiedades de inversión primero? ¿Cómo ha cambiado el consumer spending o el sentimiento del consumidor en las bienes raíces? ¿Has visto algún efecto en tus transacciones, en cómo la gente se mueve, en las cosas que tú mismo buscas? Porque sabemos que hay una tendencia del Airbnb ahora creciendo increíblemente. ¿Has visto una tendencia muy cambiante en inmobiliario? Sí, yo creo que los bienes raíces se han convertido en el instrumento, así como el oro es un instrumento para preservar valor, no necesariamente ya la gente de muchísimo dinero. Te voy a contar una historia. Yo conocí, aquí en el restaurante, yo he tenido la bendición de poder sentarme con gente de todas las esferas. Y un día me estoy sentando con este señor, que es billonario, viene a Puerto Rico a través de las Actas 60, un señor sumamente humilde. Es un trader, by the way. Bello. Y una de las razones por la que él viene a Puerto Rico es porque él sentía que el dinero que él pagaba, ¿verdad?, en los Estados Unidos no lo veía, no veía una retribución, y dice, mira, para eso me voy a Puerto Rico y lo dono en charities, etcétera. Y él, en lugar de venir a buscar inversiones, muchas de las cosas que miraba es dónde él puede poner el dinero para preservar su patrimonio. Y obviamente los bienes raíces se han convertido
en dos cosas muy importantes, dos elementos muy importantes que hay que mirarlos a nivel psicológico. Primero, en un lugar donde tú puedes aterrizar tu inversión y no tienes la volatilidad de otros mercados. Definitivamente. Segundo, tiene una apreciación consistente, aunque hay mercados que ya se consideran, si comenzamos a mirar los bienes raíces como un instrumento de inversión, que es el nuevo paradigma. Ya esto de cómo ves la casa, no. Sí, antes la gente que veía una casa para comprar. Hoy día no, vamos a invertir. Esos son, con mucho respeto, ese es el contenido de antes que se dice, no inviertan en casa, no inviertan en apartamentos, o invierten en apartamentos. Mira, los bienes raíces hay que mirarlo como tú miras la bolsa de valores. Y dentro de la bolsa de valores tú tienes la casa, los apartamentos, las fincas, las propiedades industriales, y dentro de todo, inclusive, te voy a decir más, el activo de mayor apreciación podría ser una casa, pero no necesariamente una casa que apele al mercado tradicional, sino una casa que apele a otro tipo de mercado que yo le llamo el análisis psicosocial. Bello. Por ejemplo, ahora mismo tú tienes casas que en los últimos 5 años han quintuplicado su valor. Eso es casi un Bitcoin. Definitivamente. Si tú pones 1 millón y le ganas 10 millones de pesos, dime en qué acción en 5 años tú me puedes garantizar que eso ocurra. Sí, es verdad. Pero eso está pasando en Puerto Rico, está pasando en fincas, no solamente en casas, está pasando, obviamente, cuando tú vas al mercado tradicional, pues tú puedes decir, no, aquí hay un 18, un 15% de crecimiento, un 10% de crecimiento. Sí, pero no son todos los mercados. Pues eso aplica a cualquier instrumento de inversión. O sea, a lo que voy. Cuando tú estás en un mundo hiperconectado, donde ahora todo el mundo invierte en la nube, y cuando le hablo de la nube es el mercado fintech, ¿verdad? Sí. Pues obviamente llega un momento que tú lo quieres aterrizar. Inclusive hay estrategias de traders como tú que una vez sacan el capital, la ganancia la cogen y la invierten en bienes raíces. Sí, y se compran la casa. Aterrizarlo. Claro. ¿Y en qué se ha convertido, aparte de esto, el bien raíz? El bien raíz se ha convertido en el cuadro, en el trofeo que la gente quiere enseñar, modelar a nivel virtual. Ya no es sencillamente el Gucci o la mira, yo soy dueño de este edificio. Yo compré esta mansión en 200 millones, yo compré este hotel, yo hice esto y eso 100%, eso, ¿sabes qué? Claro. Haz lo que tú dices, eso. Por ejemplo, yo que digo, yo quiero tener hoteles, yo quiero tener esto. Eso es como el trofeo de uno también. Claro. Sí, porque lo puedes exhibir, lo puedes señalar, eso es mío. Claro, y entonces lo puedes exhibir ahora a través de millones y millones de personas por la hiperconectividad que tenemos. Y eso trae monetización porque, bueno, hay gente, yo conozco gente que me ha alquilado a mí propiedades mías para hacer contenido por un mes. Mira, yo quiero esa finca, yo quiero esa casa, entonces ellos generan contenido como mira, ¿verdad? El show off, pero la realidad es que están utilizando el bien inmueble para generar el contenido. Entonces, fíjate cómo eso tiene una percepción de valor que empieza a impactar los valores en diferentes áreas. Y by the way, qué bueno que hables de esto, porque en Estados Unidos hay muchos traders también que alquilan estas mansiones en Miami, donde pues las están enseñando porque obviamente son casas impresionantes y es la película esta que venden, ¿verdad? Y considero que el bien raíz, eso que dijiste, me encanta muchísimo porque yo creo que nos estamos moviendo a eso, a que es un trofeo. Es como yo me gané esto, I earned myself, ¿verdad? Todo el dinero que yo estoy haciendo en otras partes, aunque lo hagan el Bitcoin, yo quiero tenerlo en una propiedad. Yo quiero tenerlo en algún lugar. Claro, y hay otra cosa, la gente que tiene grandes fortunas, ¿verdad? ¿Dónde van a dejar el dinero? Pues por lo general empiezan a aterrizar el dinero en sitios donde puedan provocar también cambios. Y por ejemplo, cosas que antes no tenían valor, como fincas de manglares, como fincas en el Amazonas, que son de conservación. Está cambiando eso. Propiedades patrimoniales porque tienen la historia y ahí estuvo Pedro Albizu Campos o estuvo Juan Ponce de León. Empiezan a tener una connotación diferente. Mira, yo no sé si yo te conté esto, pero hace como un año yo estaba en una finca agrícola enseñándosela a unos judíos. Y cuando yo no entendía bien el tema, ellos querían ver la finca, yo sabía que iba a haber una escasez en ese momento de cabezas de ganado, pues voy a opcionar esta finca, la compramos, se la estoy enseñando a esta finca, a estas personas judías, y yo creía que ellos estaban interesados en el negocio de las vacas, en las leches, etcétera. ¿Tú sabes por qué ellos estaban viendo la finca? Porque ellos querían tener la carne kosher
y ellos querían producir carne kosher y ellos entendían que iba a haber una limitación de carne kosher en el mundo y en su valor psicosocial que está sesgado por su herencia cultural. Ellos le estaban dando un valor a eso, no por el negocio, sino por mantener en su familia una carne que de otra manera se iba a ser difícil conseguirla. Entonces, dime sí que tú, estos problemas sociales que han crecido también están impactando el modelo inmobiliario increíblemente. claro, y Puerto Rico no es una excepción, porque Puerto Rico tenemos que entender que a nivel geopolítico, ¿verdad? Si tú miras el mundo está lleno de migraciones. La gente de Venezuela se está yendo, la gente de Centroamérica se muda hacia el norte, así mismo lo miras en África, así mismo lo estás mirando ahora en Ucrania, mira ahora mismo lo que va a pasar en el Líbano. Entonces, la gente cree que Puerto Rico está exento de esto. No. Cuando Puerto Rico genera leyes, ¿verdad? Dentro de lo que yo le llamo el neoliberalismo, que es leyes para atraer riqueza de afuera, tú tienes una migración de un alto poder adquisitivo y esa migración no está compuesta solamente de una cultura y una raza. A lo mejor vienen indios, vienen judíos, vienen americanos, todos esos sesgos y esas personas vienen obviamente también a generar negocios. Sí, porque la gente tiene una mala interpretación que aquí lo que llegan son americanos nada más, pero aquí hay gente de todas partes No, aquí del ya mundo. de todo el mundo. Nueva York es Estados Unidos es la plataforma racial de que todo el mundo llegar. Cuando tú miras las migraciones, el 70 o el 80% termina en Estados Unidos. Si tú vas a coger un taxi en Nueva York, tú lo coges por lo general con una persona que no es americana, ¿verdad? Que es un emigrante. Entonces, todas estas personas vienen a generar unas inversiones en la industria náutica, en la industria comercial, en la industria de la tecnología, en todas las industrias, y crean unas apreciaciones que Puerto Rico en estos momentos, por ser territorio de los Estados Unidos, en ese sentido, tenemos una ventaja sobre cualquier otro lugar. Mira, el otro día yo estaba comiendo con un Navy SEAL aquí. El tipo es... Esos son bichotes del ejército. Un tipo, pero bien buena gente y bien humilde. Tiene mi edad, 52 años. Y yo le pregunto, ¿por qué tú te mudas a Puerto Rico? Y después que él me hace la historia de Kuwait, que estuvo 9 meses y qué sé yo qué. ¿En Dubái, dijiste? ¿Ah? ¿En Dubái? En Kuwait. Él me dice, me cuenta esto, y esto es real. Él me dice, ¿por qué Puerto Rico? Si tú estabas bien en donde estaba, él estaba viviendo en Washington. Y él me dijo, yo me mudé a Puerto Rico por 2 cosas. Primero, por las exenciones contributivas, pero una vez vine aquí y exploré el área, realmente me enamoré de Puerto Rico. Yo no sabía que teníamos un paraíso como este. Y segundo, porque Puerto Rico representa uno de los lugares de menos probabilidades de un conflicto si mañana Estados Unidos entrara en algún conflicto, en alguna guerra. Me gusta. Mira qué increíble. Mira qué cosa increíble. ¿Y tú sabes qué? Y él es Navy SEAL, by the way. Se trajo a su papá, se trajo a su mamá. Y la razón de peso de su esposa fue precisamente porque se sentía más segura en Puerto Rico que viviendo en los Estados Unidos. Acuérdate que estamos hablando de una persona que tuvo la guerra. Claro. Que su sesgo, su manera de ver la cosa quizás es diferente a la tuya. Claro. Pero tenemos algo que aprender de eso que él nos está diciendo, ¿verdad? Cómo Puerto Rico ahora se convierte en un destino para vivir, donde lo puedo tener todo. La hiperconectividad me permite ser igual de productivo en un sitio donde tengo 365 días al año, tremendo ambiente, tengo playa y con mi poder económico tengo un poder adquisitivo mucho más grande. Es como nosotros mudarnos mañana a Santo Domingo o mudarnos a Colombia. Sí, nosotros viviríamos también. ¿Cómo? Un multimillonario, millonario casi. ¿Y cómo viviría un multimillonario en Puerto Rico? Sí, como pues sí. Es el equivalente, claro, ¿verdad? En 100%. Ciertos niveles. Los bienes raíces han cambiado un montón. Y me gusta lo que estaba hablando porque estas leyes, a mí me gustan. Yo soy bien partidario en cierto punto, porque son leyes que la gente no entiende que si nosotros, por ejemplo, yo te consumo una botella de agua, ¿verdad? Yo ahora mismo me acabo de ganar $1, te doy $1 a ti. Y ese dólar tú se lo vas y se lo das a otro puertorriqueño que es el que te suple el agua. Y lo seguimos aquí. Pero al fin y al cabo lo que nosotros estamos creando es un triángulo de pasarnos el dinero, pero no hay una inyección de capital realmente. Y Puerto Rico, que no es no tiene un banco central donde produce dinero, traer a estas personas con estos incentivos contributivos no hace el país más pobre, lo hace a un creíble mucho mejor y vivible en cierto punto. Yo que tengo varios apartamentos en Ciudadela, es Anton Santi, eso era solamente una calle one way.
Y la misma persona que se encargó en hacer el Ciudadela convirtió eso en Two Ways y convirtió hasta el parque de Ciudadela en un lugar bastante bonito. So, estas personas no necesariamente vienen a comprar, sino también vienen a aportar de diferentes maneras. Lo que pasa es que esas oportunidades solamente se dan cuando tú estás abierto a eso. So, tú has tenido la oportunidad de sentarte con estos billonarios que gracias a la ley puedes tener esas conversaciones y se pueden convertir en socios contigo. So, realmente es algo que yo digo, la gente lo está tomando de una manera incorrecta, ¿verdad? Sí. Sin embargo, y dentro de... Mira, este tema es bien importante y a lo mejor es bien sensitivo porque Claro. tenemos... O sea, en todo progreso siempre hay unas consecuencias. 100%. Entonces, yo soy capitalista, pero cuando tú vienes a ver, yo soy un capitalista que tiene un poco de todas las filosofías que ya han cambiado y no podemos seguir repitiendo las filosofías que funcionaron antes. Entonces, sí, que no necesariamente es una extrema derecha, sino que estamos en ese capitalismo del medio. Claro, y ahora mismo está lo que es el feudalismo digital económico, que ahora mismo está controlando, hay unas nuevas... Pero te voy a explicar algo que a mí sí, que es bien importante que entendamos, porque como decía Rey Dalio, si nosotros, la mejor manera de proyectar el futuro es conociendo nuestro pasado y evaluándolo. Entonces, cuando tú miras a Puerto Rico ha tenido 3 grandes cambios en la historia. El primero fue cuando nosotros nos colonizaron los españoles, que matamos 30 a 60 mil indígenas y después que murieron, básicamente los tuvimos que reponer con esclavos africanos. Y eso es algo que tú y yo no sentimos, porque eso pasó hace 400 o 500 años, pero si hoy mataran 30 o 60 mil personas, tú y yo estuviéramos friqueados, ¿verdad? Sí, claro que sí. Voy a la segunda. La era de la industrialización. En Puerto Rico éramos un país totalmente agrícola. Sí. Cambiamos a la era de la industrialización caña. Y obviamente reforzado con la 936, que fue un boom económico. Ahí vino manos a la obra, de ahí salió Teodoro Roosevelt y nombramos y todo chévere. Pero hubo un rezago en estos agricultores que terminaron después y hoy las barriadas todavía como San José, entre otras, todavía ese rezago no lo hemos podido atender. A las 936 se fueron. Y hoy en Puerto Rico, el Acta 60, ¿verdad? Especialmente sus componentes como el Acta 22, el Acta 20, ha traído un poder económico que cuando tú sumas ese poder económico puede ser igual o mayor al patrimonio de todos los puertorriqueños. Entonces, tenemos que siempre, cuando hay un progreso económico, velar, hay algo que se llama nacionalista. Mira, sí. Estados Unidos es nacionalista. Estados Unidos no quiere perder su idioma. Estados Unidos no quiere depender de su misma producción y no depender de la producción externa. 100%. Y nosotros en Puerto Rico nos hemos olvidado de eso. Que nosotros tenemos que aprender también a cómo cuidar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro idioma y no perderlo independientemente por ningún progreso. Y eso no es que uno vaya en contra del otro, es que se tienen que integrar e ir de la mano. No importa cuántas personas vengan a invertir a Puerto Rico, le damos la bienvenida. Lo importante es en asociación con los puertorriqueños. Se está respetando nuestra idiosincrasia. Te voy a dar un ejemplo. El otro día yo fui a Santo Domingo y yo visité la tumba de Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos nació en Mayagüez, pero está enterrado en la iglesia allí en Santo Domingo. Nosotros tenemos aquí la celda donde estuvo Pedro Albizu Campos. Y si yo, que me encanta generar historia, yo todas esas celdas, así como si tú vas a San Francisco y vas a la cárcel de San Francisco, ¿cómo se llama la cárcel? La isla. La que está en la isla y tú la puedes visitar. Mira, tú no sabes cuánta gente vendría a Puerto Rico para revivir nuestras historias, porque muchas veces tenemos tanta historia, pero hacemos como cuando tú vas a otros países que tú ves que siempre tú dices, si tú escalvas 30 metros para abajo, ahí había una iglesia. Pero hoy no hay una iglesia, hay una mezquita. O sea, las historias se borran con polvo. Y nosotros no podemos dejar que Puerto Rico sencillamente 100%. Viva de la tecnología y perdamos nuestra esencia y nuestra cultura. Y estos cambios tienen que ir de la mano con eso. Definitivamente, y también hacer unas restricciones también a la ¿verdad? De cómo estas personas vienen con poder adquisitivo, cómo también regular, ¿verdad? Esa capacidad de inversión para que también los mismos puertorriqueños puedan sentirse, ¿verdad? Que puedan colaborar en esta economía, aunque yo sé que muchas de esta gente generan empleo, generan un montón de cosas. Ahorita estábamos hablando de un tema específico sobre la diversificación. Antes yo pensaba que en bienes raíces no se podía diversificar, pero hoy día considero que es uno de los mejores métodos de diversificación
diversificación porque tú puedes tener una multifamiliar, puedes tener un edificio mixto con multiuso, puedes tener una finca. ¿Crees que dentro de los mismos paquetes de mismo bienes raíces puedes tener una inversión diversificada? Mira, no solamente eso. Dentro de una misma propiedad, ya esto cambió a un nivel donde dentro de una misma propiedad tú puedes tener una diversificación. Por ejemplo, y eso es parte de lo que nosotros hablamos mucho en Brisa, en la comunidad, el aspecto psicosocial de una propiedad. Te voy a dar un ejemplo. Muchas veces se habla de cómo comprar un edificio de rentas. Eso está bien, pero un edificio de rentas, por ejemplo, de Plan 8, por lo general te va a dejar un 10, un 15, un 18%, por decir un número, y si fuera un 18 es muchísimo, muchas veces un 10%. Sin embargo, tú puedes comprar un edificio de rentas donde dentro de esa renta tú tengas renta a largo plazo, tengas renta a corto plazo, quizás si es una propiedad mixta tienes abajo una renta comercial, ya tú tienes 3 tipos de renta, inclusive en esa renta comercial puedes o hacer tú el negocio y operarlo o establecer un overage, ya tienes un % de venta, y si inclusive tienes más de 10 unidades o tienes más de 15 lo puedes convertir en hotel y ahí tienes un crédito contributivo de un 40%. Y fíjate cómo el revenue model, ya tú tienes 6 canales de ingresos dentro de una misma propiedad. Pero el que tiene el conocimiento y la evalúa de una manera diferente va a tener quizás un 30, un 40, un 50% de rendimiento de una propiedad sobre el que sigue pensando en una manera tradicional de que, mira, me voy a acostumbrar al 10 porque quiero una renta fija. No es que una es mala y la otra es mejor. Es que hay diferentes estrategias, así como la bolsa de valores. Claro, y maximizar las estrategias porque al final eso es lo que tú quieres, la maximización. Eso es en una propiedad. Obviamente lo puedes hacer en un portfolio, ¿verdad? Donde puedas tener pues industrial, puedas tener rentas a largo plazo, puedas tener... Sí, que también puedes estar diversificando en industria. Claro. O sea, el mismo bien raíces puede estar ¿verdad? Diversificado en industrias como industrial, puedes tener la área hotelera, puedes tener la área de centros comerciales. ¿Qué tú piensas, hablando de centros comerciales, qué tú opinas de los centros comerciales, el cambio que han tenido? ¿Piensas que esa área de bienes raíces es la peor área de inversión o es la área con más decadencia dentro de bienes raíces? ¿Qué tú piensas sobre los centros comerciales? Bueno, hay que ver los patrones universales, ¿verdad? Y en este caso, los centros comerciales, especialmente a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, yo estuve el otro día en Rochester visitando a la familia y mirando los posibles negocios. El 50% de los centros comerciales estaban vacíos y muchos se estaban transformando a otras cosas. Experiencia. Correcto. En Puerto Rico nosotros tenemos que aceptar que todavía ir a un centro comercial para muchos es una manera. Acuérdate que aquí la penetración de la tecnología y la compra quizás no es como en Estados Unidos. Claro. Y mucha gente depende de ir al Marshalls o depende de ir a comprar las cosas. Y somos un país bien consumerista, vamos a hablar claro. 100%. Entonces, definitivamente el comportamiento de los centros comerciales aquí no es el mismo de Estados Unidos. Ahora, cuando tú miras, los centros comerciales han tenido que evolucionar. Ahora mismo tú vas a uno de los mejores centros comerciales de Puerto Rico, obviamente tienes San Patricio. En San Patricio solamente ya tú no tienes un centro comercial. Allí tú tienes un distrito, ahí básicamente ya, y si vienes mañana con residencias, tú convertiste eso en un hub, en otra cosa. Tienes cine, tienes comida, puedes estar todo el día allí, tienes ropas. Entonces, ¿cómo se han transformado para entonces apelar a la experiencia que está buscando la persona de hoy, que ya no es solamente ir a comprar algo y me fui, es que me quiero dar el café, voy a desayunar, by the way, mañana si hago un gimnasio, pues allí mismo voy, si juego pickleball, cuando tú vienes a ver, básicamente lo hice todo en el centro comercial. Sí, el que no se adapte es el que va a tener problemas. Sí, que el consumidor todo este tiempo también ha cambiado, o sea, el consumidor, o sea, la base y fundamento del consumidor ha cambiado tanto en sus manera de pensar, en la manera en que también compran propiedades, claro, y también en cómo nosotros nos movemos, porque obviamente la digitalización ha permitido muchísimo a que nosotros podamos tener una interacción diferente. La evolución que tú ves dentro de las bienes raíces, ¿verdad? Los bienes raíces sabemos que es un activo a diferencia de otros que tiene apreciación y no una depreciación increíble, porque aunque aprecian con el futuro, porque obviamente tenemos el mundo es limitado. Nosotros no tenemos más tierra. Definitivamente es un bien o un activo importante. ¿Cuál es la traducción? Porque eventualmente no va a haber ni una propiedad que cueste menos de $1 millón. Yo considero que en el mundo en algún momento va a pasar eso. La devaluación del dólar, el incremento de las propiedades. ¿Cuál tú crees que pueda ser un modelo? Porque hemos hablado varias veces, hemos intercambiado esta idea de que las personas puedan comprar
parte de edificios para comprar parte de las rentas. ¿Cómo? Porque sé que en un momento hablamos como, vamos a ponerle que queramos comprar un edificio, crea un NFT, lo escanea, puede ser el dueño de una porción de ese edificio. ¿Tú crees que en el futuro tú veas cosas pasando como esa? No en el futuro. Nosotros en los próximos 2 meses estamos trabajando con un instrumento que ya existe y es un instrumento que ya existe en Puerto Rico, donde le va a permitir a través de un fin social, ¿verdad? Le va a permitir un rendimiento a sus socios. O sea, una de las cosas más importantes, Víctor, o sea, yo estuve donde tú estás, ¿verdad? Creciendo, echando para adelante. Llega un momento que cuando ya tú pasas los 50 años empiezas a pensar un poco diferente. Estoy en los 30 y estoy también igual. Estoy hasta cambiando mi pensamiento. Y yo digo, mira, ¿cómo yo puedo ayudar realmente a Puerto Rico? ¿Cómo nosotros nos podemos unir? Es un legado. Entonces, cuando tú comienzas a entender la economía conductual y tú lees libros como de Ray Dalio, de Amos Tversky, de Daniel Kahneman, que tienen Things Fast, Act Slow, de economía, y tú piensas entender que todo está sesgado, que ya la hiperconectividad de información nos hace pensar de una manera diferente. Nosotros no podemos ser rehuyentes a eso y tenemos que decir, ok, ¿cómo nos insertamos en esto? Porque en Puerto Rico sí, por un lado está viniendo gente de alto poder económico, pero la base se nos está yendo. Pero la base se nos está yendo por falta de oportunidades. Ahora mismo, para tú entrar en una inversión, en un fondo de inversión, tú tienes que tener $1 millón o $2 millones en un estado de situación. ¿Cuánta gente cualifica si ya tú tienes que pedirle $2 millones de pesos? Entonces, ¿qué instrumento de inversión tenemos en Puerto Rico que no sea las acciones, que cada cual lo pueda hacer por su cuenta con una educación? En bienes raíces es bastante difícil, ¿verdad? Incluso también los mismos bancos, tú puedes dar dinero, pero es que no te dan un buen rendimiento como en Estados Unidos, que te pueden dar rendimientos altísimos, que tú le puedes dar un rendimiento, por ejemplo, las anualidades que están últimamente de moda. Las anualidades te dan un 3%, sí te prometen la conservación del capital y te dicen que no lo vas a perder, pero un 3% hoy día. Claro. Entonces, y claro, tú quieres ir a los lugares de inversión de mayor rendimiento, pero tienes que ser un inversionista acreditado. Ahí te tienes que tener más de 250,000, $1 millón de pesos en patrimonio, empiezas a exigir y realmente las oportunidades son escasas. ¿Cómo tú crees que va a ser la solución de eso? ¿Qué es lo que tú piensas de eso particularmente? Vamos a crear un instrumento. En este caso nosotros estamos creando un instrumento donde si tú puedes participar con $100, con $1,000 o puedes participar con 100,000, tu participación y tu rendimiento va a ser proporcional. Lo importante es salir de la mente colonizada y entender que tenemos que unirnos para poder competir. ¿Por qué? Porque ahora mismo, mira lo que está ocurriendo. Hay gente con tanto y tanto capital que obviamente como tienen dinero para disponer de comprar algo que tú y yo no tenemos, pues si tú y yo no nos unimos no podemos competir, y si no tenemos un instrumento viable se nos va a hacer todavía más difícil. Entonces, tenemos que crear instrumentos que también nos puedan competir vis a vis. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con las leyes que se le den a los demás para atraer inversión. Lo que no estoy de acuerdo es que la ley no sea igual y no sea aplicable a mí en igualdad de condiciones. 100%. Entonces la gente dice, no, es que todo es igual. No, todo no es igual. Por ejemplo, yo me dedico a la compra y venta de propiedades. Yo me dedico a la compra y venta de propiedades, ese es mi ingreso ordinario. Mi ingreso ordinario, que es la ganancia de capital de una propiedad, ¿verdad? Yo la voy a tributar. Si yo me gano $1 millón, yo puedo pagar hasta un 37, un 38%. Estamos hablando de $380,000, ¿verdad? Versus que si yo soy un acta 22, yo lo tributo un 4%. 40,000 pesitos. 40,000 versus 380 te da para comprar 3 o 4 propiedades más. Imagínate, multiplícate esto, los bitcoins, las acciones. Entonces, dame esa oportunidad para poder competir, y encima de eso no pagas CRIM, encima de eso no pagas otras cosas, que cuando tú vienes a ver yo tengo un costo de oportunidad que tú no tienes. Que tú no tienes, entonces, correcto. Si yo no me uno y no me das un instrumento para poder competir, y nosotros no tenemos la educación, nosotros vamos a ser inquilinos en nuestra propia tierra en los próximos 20 años. Y nosotros tenemos que entender que mirar otros lugares como Hawái, mirar otros lugares donde no es solamente el idioma, es que los patrimonios grandes, los edificios que tú miras, ninguno de nosotros vamos a poder ser dueños si no cambiamos esta mentalidad. Y esta mentalidad a nivel privado y gubernamental. 100%. 100%. Dentro de esa misma ley, ¿cuál tú crees que hayan sido? Por ejemplo, algo que yo pienso de la ley usualmente que algunas veces me viene a la mente es tal vez limitada a que estas personas puedan comprar X cantidad de propiedades al año y no tengan la disposición de comprar todas las propiedades que ellos quieran un año porque tienen el capital. Si tú limitas la cantidad de inversión que ellos puedan hacer,
pues también reduce, ¿verdad? Que no estén comprando tantas propiedades, porque yo he visto que ellos compran 3, 4, 5, 8, 10 edificios, 20 propiedades al año. ¿Cuál tú crees que haya sido el mayor error, ¿verdad? Si es que piensas que hay uno ahora en esa ley particular, aunque sí tiene muchos beneficios, ¿qué cosas tú crees que se deberían de arreglar o mejorar para poder adaptarla a los tiempos de ahora? Pueden comprar 100 y 200, pero después de la primera que tú compres, si es para especulación o es para inversión, tienes que incluir sociedades con puertorriqueños. O sea, porque si estamos aquí para desplazar es una cosa, pero si estamos aquí para contribuir es otra. Ahora mismo yo puedo comprar una propiedad, pero si voy a comprar 10 más, pues mira, hay una asociación con un puertorriqueño, hay una empresa puertorriqueña, Bello. estás trabajando con alguien más, pues estás dando cuántos empleos. Es quizás más la regulación, porque yo no quiero que la gente regule los mercados se tienen que regular por solo. ellos mismos, y las intervenciones del Estado nunca son buenas, pero eso no quiere decir que tengamos que crear integraciones y asociaciones razonables para que nosotros no seamos mañana inquilinos en nuestra propia tierra. ¿Me entiendes? Entonces, Claro porque que sí. si no es que solamente tú estás comprando, es que tú tienes un capital y tú tienes unos descuentos y unos alivios contributivos que es una desigualdad de competencia contra mí, que soy puertorriqueño, que estoy aquí fajado, y lo que haces es que creas una columna más pequeña. Entonces, nosotros tenemos que alimentar, ¿verdad? Básicamente esta infraestructura por los altos incentivos y costos que estamos pagando, por ejemplo, en taxes, mientras tú estás disfrutando de un 0 y un 4%. No, pues o me lo das igual y podemos competir vis a vis, que aunque nuestro poder adquisitivo no es el mismo, nos unimos, ¿verdad?, para poder competir, o vamos a unirnos. Si yo voy mañana a un sitio a unirme con la gente, me van a ver con buenos ojos, pero si yo voy a un sitio a competir o a sacar a la gente y a desplazarlo, voy a tener resentimiento de parte de ellos en cualquier país del mundo. 100%. Es algo humano. Humano, claro. Lógico. Yo no dejo de ser sentimos. capitalista por decir la verdad. Claro. Yo quiero ser primero un capitalista puertorriqueño. Claro. Vamos a ayudar a Puerto Rico a que Puerto Rico sea autosustentable y a través de la inversión nosotros podamos crecer, no que nos saquen de aquí porque ahora tengo Y dinero. educar al país también. Claro, la educación es sobre todo. Es vital, la educación, y yo creo que, aunque hoy día, y me gusta mucho eso, en unir fuerzas, porque creo que ahí es donde está el mayor apoyo, también es dejar esa mentalidad de que tenemos que competir entre nosotros mismos, que si nosotros unimos podemos llegar a lugares mucho mejor. ¿Qué área aquí en verdad? Porque hablamos de eso mismo de puertorriqueño y poder adquisitivo. Son pocos los puertorriqueños hoy día que pueden comprar en la área de condado, que pueden comprar en la área diría yo, de Santurce, también depende de qué área. ¿Esto cada vez tú lo ves extendiéndose hasta Río Piedra? Mira, yo creo que hay un polarismo. Yo creo que en Puerto Rico va a haber más alto poder adquisitivo a unos niveles gigantescos y va a haber mucha más gente que va a vivir en un nivel no necesariamente de pobreza, pero de estancamiento económico. Y cuando yo hablo de estancamiento económico, una persona hoy en día con su esposa y sus 2 hijos que se gane 60,000 pesos al año vive ahogada. O sea, porque ese no tiene ningún tipo de ayuda. Tiene que pagar 2,000 pesos de casa, más los carros, más las escuelas, y los quiere meter los nenes en el colegio. Cuando tú vienes a ver, vive para contar el dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí vamos a ver el costo de reemplazo en la economía. La gente dice, sí, pero estas leyes sí dan más empleo, sí, pero ellos pagan un dinero que quizás tú y yo no podemos pagar. Entonces la mano de obra para nosotros cada día es menor porque no podemos competir con los salarios que ellos pagan. Entonces esto crea unas inconformidades y quebranta, ¿verdad?, lo que es el nivel socioeconómico en Puerto Rico, y ahí es que vienen los grandes shifts. O sea, esas son las realidades que nosotros... ¿Cuántas propiedades en Puerto Rico hay abandonadas ahora mismo? Según los estudios, hay sobre 300,000 propiedades abandonadas. Algo que por lo que, y tú vas a decir, hay 300,000 personas abandonadas y se han ido 1 millón de personas, pero tenemos que entender que las propiedades tienen su vida útil. O sea, una propiedad en promedio te dura 50, 60 o 70 años. Si la gente se va, la dejas de mantener, pues muy probablemente se deprecie y esa propiedad no tiene vida útil. O sea, que cada 10 años en Puerto Rico 1% de todas las casas sale del inventario y no se puede reponer. O sea, de esas 300,000 o 400,000, no necesariamente
las 400,000 se pueden utilizar. ¿Y tú crees que ahí está la nueva oportunidad en Puerto Rico? Porque yo considero que en Puerto Rico, aunque sí hay muchos proyectos nuevos desde cero, considero que investigar también esas propiedades que tal vez están, pues, de cierta manera inhabitables, que tienen que ponerle mucho dinero, creo que también es una buena área de incentivar también al mismo puertorriqueño a comprar eso y que el mismo, tal vez hayan oportunidades para poder hacer esas casas desde cero. Claro, claro. O sea, a través, por ejemplo, nosotros nos dedicamos mucho a la rehabilitación urbana con impacto social, donde el residente es el protagonista de esa transformación. Nosotros estamos en Santurce, estamos trabajando un proyecto en Guayama, comenzamos ya en Río Piedra y ya estamos haciendo a través de la comunidad proyectos de rehabilitación. Ahora, mira lo que ocurre. Esa rehabilitación urbana que nosotros vamos a hacer, si nosotros conseguimos un instrumento y legalmente facilitamos esto, se puede lograr. Pero ahora mismo tú puedes tener 300,000 propiedades y comprar un estorbo público te puede coger un año, te puede coger un año y medio. So que, igual, eso mismo quería hablar, porque por ejemplo, hay veces en Puerto Rico, hay un edificio que yo estoy viendo en Santurce, lo tiene el Instituto de Cultura. Hay veces que ese tropiezo también entre los permisos, en adquirirla, en la remodelación. ¿Tú crees que si hay una persona que sea más facilitadora en esos permisos, pudiésemos ver un crecimiento aún más grande en la área de oportunidades en ese tipo de propiedades? La burocracia interagencial y de permisos en Puerto Rico definitivamente es un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo económico. Nosotros tenemos que ser menos burocráticos, más flexibles y buscar estrategias para que podamos capitalizar entre 1 a 6 meses la adquisición de una propiedad. Más de 6 meses ya los panoramas cambian. O sea, en un año puede venir un huracán, puede venir una debacle económica, puede venir un conflicto. O sea, ya tú no te preparas para 5 o 10 años. No es que tú dejes de ver la visión a largo plazo, claro, ¿verdad? Pero en una inversión que tú estás apostando, tú puedes contar con un panorama y una proyección por los próximos 6 meses. Pero tú puedes hacer una proyección de los próximos 5 años real como el mundo está. Sería... Bueno, incluso algo que yo estaba hablando y sería bueno que también discutirlo aquí. Los mismos economistas hablan que estamos en un tiempo y espacio que aunque se puedan hacer unas proyecciones a 2 y 3 años, incluso es complicadísimo, porque estamos en una etapa donde la inteligencia artificial, la economía está cambiando, el consumer spending está cambiando un montón. O sea, antes tú tenías una tarjeta de crédito. Bueno, antes era efectivo. Después están las tarjetas de crédito. Ahora está el método de compra ahora y paga después, ¿verdad? El buy now, pay later. El consumidor está cambiando tan drástico la compra y también en la manera en que se está moviendo el dinero. Yo los otros días estaba viendo un documental que lo he visto 20 veces. Deberías de verlo, está súper bueno. Se llama Finding the Money. Y habla sobre los famosos taxes y la famosa deuda de los Estados Unidos. Y ella estaba comentando que la deuda de los Estados Unidos es lo que ha puesto a las personas a limitarlas mentalmente porque ven que la deuda de Estados Unidos es algo malo. Y ella estaba diciendo, un país como Estados Unidos, que ellos imprimen dinero, ellos quieren que su dinero sea una necesidad, no es para que tú lo estés aguantando, porque mientras la gente lo esté circulando, ellos se benefician de eso. Pues ya estaba hablando de que la deuda de Estados Unidos, que está en 36, 37 trillones de dólares, ese déficit en el gobierno es el surplus del sector privado. Está diciendo, un gobierno en deficiencia, ese dinero no se desapareció porque él dice, el dinero tiene 2 caras. Tiene el lado positivo, ¿verdad? Y tiene el lado negativo. El lado negativo básicamente es el débito y el crédito. Yo estoy diciendo ahora es a ti, yo cogí el débito, tú recibiste el crédito. Pues él dice que dentro de la misma FED hay algo que se llama el dinero que ellos imprimen lo ponen como un liability. Eso significa que si lo ponen como un liability, ese dinero está positivo en algún otro lado. Pues el dinero tiene 2 caras. Y ella está hablando que el incremento de la FED, aunque se ha impreso más dinero, no necesariamente el gobierno está en deuda. Al fin y al cabo, al gobierno le conviene que ese dinero esté en la calle y que las contracciones económicas vienen cuando empiezan a contraer la economía. Y ahí es que empiezan a ver, cuando empiezan a recortar y empiezan a tratar de recuperar ese dinero que está en la calle. Desde el 2019, que empezó el COVID, hemos visto un cambio en las masas por completo y donde más se imprimió dinero y hemos visto donde las propiedades subieron un montón. ¿Crees que ese efecto que te acabo de explicar ahora, que tienes que ver la serie, ha sido un efecto bien dominó y marcante
en bienes raíces y en todos los mercados financieros. Sí, en bienes raíces básicamente, si tú miras desde el 2012 que se creó la ley 2022, que ahora es la ley 60, el 2018, 2019 es que realmente los valores comenzaron a tener un incremento, un aumento incrementalista sin precedentes antes del 2018. O sea que obviamente todo ese dinero, ¿dónde se va a aterrizar? Se va a retirar a bienes y activos. Y en este caso, los bienes raíces, aunque parecen ser el último, es donde la gente finalmente coge toda esa grande riqueza y los pone. Mira si tú lo que tú estás diciendo es tan y tan correcto que ahora mismo, ¿qué acaba de decir el presidente Trump? El presidente Trump dice, voy a apostar al Bitcoin, voy a hacer la moneda de Estados Unidos más fuerte y voy a evitar que se haga un banco mundial o una moneda mundial. Porque definitivamente nosotros somos los que imprimimos el dinero y entonces el reserve currency del mundo es el americano y él no quiere, o sea, yo voy a viajar el mundo y el dinero americano siempre lo van a mirar bien, ¿verdad? Y el que tiene ese reserve currency, el que lo puede imprimir, básicamente es el que gobierna el mundo. Y a nivel geopolítico, vamos a darle un poquito más. Mira, estamos en la economía de la atención y en la economía digital. La economía digital, que ambos vienen dentro de lo que es el feudalismo digital, ¿verdad? Antes, el que tenía el petróleo o el que tenía el oro controlaba el mundo. Hoy, el que controla la economía digital está controlando el mundo. Y cuando tú vas a economías digitales, tú vas a un Amazon, FinTech, ¿verdad? Tú vas a Meta. Entonces tú vas a un Donald Trump. Entonces Donald Trump se convierte, mira esto, Donald Trump no es que esté en la economía digital. Donald Trump está en la economía de la atención, porque ahora la economía digital está tan hiperconectada y nos está enviando tanta información que ahora la pelea es por la atención. ¿Quién dentro de la economía digital entra en la economía de la atención? Que la economía de la atención es quién puede captar la atención por más tiempo dentro de este reguero de economía. Sí, 100%. Y cuando tú vas a la economía de la atención, vamos entonces, si yo me voy a los traders, que lo hablábamos ahorita, pues vamos a invertir. Si, por ejemplo, si yo supiera abrir si yo supiera bregar con plataformas, pues yo voy a los microprocesadores o los algoritmos que tienen inteligencia artificial, que van a hacer que dentro de la economía de atención tú puedas perdurar y monetizar más dentro de la economía digital. Entonces, Trump, que está en la economía de la atención, trajo a Elon Musk. Ellos tienen el reserve currency y dicen, ahora este es mi dream team en el mundo. Y el otro día estaba Jeff Bezos al lado. Entonces, fíjate cómo... Están cogiendo atención por todos lados. Claro, no lo había visto. Y eso que acaba de decir está cabrón. Y se acaba de unir con el new money, que no es el old money. Son la gente ahora que lo que te tocó a ti, 100 años construir en todo, a ellos le tocó 10 años. 10 años ser trillonario. Sí, como Mark Zuckerberg también. Esa atención que adquirieron, los hicieron en menos nada. Antes tú tenías que cambiar. Sí, Rockefeller tenía para hacer el Amex, fue una compañía de tren primero, después para convertirse en lo que es ahora. Claro, entonces, si el presidente de la nación más poderosa de los Estados Unidos, escucha bien, a nivel militar, a nivel político, a nivel de reserve currency, se une con el new money, que son los dueños a nivel mundial de la economía digital, y Trump se convierte en un centro de atención porque Trump captura. Eso es, por ejemplo, porque la gente dice, oye, pero estos raperos, estos muchachos en 2 años se hacen millonarios. Sí, pero es que tenemos que entender la economía digital. O sea, una canción dura, por ejemplo, ¿cuánto? 3 y 4 minutos. 3 y 4 minutos. El span de atención es de 8 segundos. ¿Qué hace el celular? Scrolling, ¿verdad? 8 segundos. Pero una canción dura 4. ¿Tú sabes cuántos anuncios, cuánto yo puedo monetizar a un artista de 4 minutos? Ahora es que tenemos que entender en la economía conductual, porque vienen estas grandes disqueras como Sony y le dicen a Víctor, que vamos a asumir que Víctor es un Daddy Yankee o es un otro de estos raperos famosísimos, un Bad Bunny. Mano, te compran en 100 millones, en 200 millones o en 300 millones. Y la gente dice, ¿por qué pagan tanto dinero? Porque ellos entienden de la economía digital. Y entonces, dentro de la economía digital, la atención es la música, es el rapero. Ellos están comprando maneras para poder monetizar mucho más su negocio y hacerse mucho más millonario. Si entendemos esto dentro de lo que es la economía conductual, el análisis psicosocial, esto va a tener un impacto en los bienes raíces también. ¿Por qué? Porque cuando yo hago tanto dinero,
yo empiezo a pagar cantidades diferentes independientemente de mi percepción de valor. Que mi percepción de valor no es necesariamente ya en estos tipos de activos a base de ventas comparables. Es una percepción totalmente irracional. Increíble. Y oye, yo creo, ahora que tú hablas de eso, ahorita estaba hablando algo de los microchips y que estabas hablando que invertir en estas compañías. ¿Tú has pensado algo de la materia prima? ¿Te gusta mucho lo que es la materia prima? Commodities y esto. Pues tú sabes que la inteligencia artificial va a consumir 40 veces más energía que cualquier otro producto. Níquel, titanio. Y ahora mismo yo quiero invertir en lo que es energía nuclear, porque hasta en Estados Unidos están abriendo plantas nucleares que estaban cerradas y las están volviendo a abrir porque ese es lo próximo. Porque la inteligencia artificial va a consumir tanto que la materia prima como lo que es energía nuclear va a ser de las mejores cosas. Y hay veces que perdemos en esencia, ¿verdad? Por lo que es la atención, perdemos en esencia de esto no corre en la nube, esto corre con electricidad, ¿verdad? Claro. Muchas veces perdemos de esencia todo esto. El paradigma, yo creo, mundial ha cambiado un montón y obviamente la atención que tú dices que es lo más importante y es lo más importante porque lo estoy viendo yo ahora, pero también las personas se pueden cegar y se pueden perder en eso y no utilizarlo a su favor, sino lo utilizan como una distracción. Claro. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cuáles son de las cosas más críticas que tiene que hacer alguien hoy en una economía conductual, una economía que es de atención? Que, by the way, me dijiste algo increíble. Mano, yo nunca había pensado en esa pendeja en cuestión de, mano, es verdad, Elon Musk unido con Trump son dos personas polarizantes, son dos personas bien grandes, pero que, ¿cuándo ocurrió esto, verdad? Y yo creo que fue de las Se unieron dos poderes. La persona más rica del mundo con la persona más controversial, ¿verdad? Lo importante es que es la atención. Sí, ¿no? Y yo me lo acabas de decir y yo dije, acuérdate es verdad, pero ¿qué estrategia? Un político es como un cantante, también tiene la atención. Mira ahora mismo, Increíble. Acaban de matar en Nueva York al CEO o al vice president o president de una compañía de seguro. ¿Lo llegaste a ver? Sí, claro. Sí, eso ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Sí. El fin de semana aquí murieron ¿cuántos? Y no se habla de eso. Y no es una noticia. Murieron varios, ¿verdad? Pero cómo la atención dentro de la hiperconectividad digital hace que los medios digan esto es una noticia por la cual yo voy a monetizar. Increíble. Y entonces esto cambió el juego. Increíble. Cambió el juego. Y dicen que los microprocesadores, los GPU ahora, que hacen que estos algoritmos hagan, ¿verdad? Te concentren, te lleven a una mayor atención, es el nuevo petróleo. Sí, la atención es el new. Entonces, y esto es aplicable totalmente a los bienes raíces. Y Puerto Rico en estos momentos está en un shift socioeconómico y cultural que tenemos que entender el progreso y comprenderlo, pero a la misma vez proteger nuestra identidad y herencia cultural para que seamos como México. En el sentido de que si hay algo que yo siento orgullo de México y yo siento orgullo de los dominicanos y siento orgullo de muchos países suramericanos, es como preservan su identidad, ¿verdad? 100%. Nosotros tenemos en ese sentido lo mejor de dos mundos. Somos parte de un territorio, una nación sumamente poderosa, que aunque, ¿verdad? Somos una colonia, pero dentro de un territorio incorporado, que somos un Estado libre asociado y nos da unas ventajas que no tienen otros. ¿Cómo los vamos a utilizar? Con educación, uniéndonos, creando entre nosotros, saliendo de ese sesgo de la mente colonizada para poder construir herramientas y construir personas que puedan capitalizar esta oportunidad y que no seamos desplazados. ¿Cuáles son una de tus recomendaciones, verdad? En Puerto Rico tenemos ¿verdad? La educación es bien importante. ¿Qué cosas tú crees que hay que cambiar en Puerto Rico para mejorar tanto la educación y la infraestructura? ¿Qué cosas tú dirás, si has pensado en algo, tú dirás, ¿qué necesitamos hacer en Puerto Rico para que las cosas sean un poco diferentes tanto en educación como infraestructura? Mira, en la parte de educación, que es lo que hemos hablado hoy, y es una de las cosas que yo me he propuesto a través de la comunidad Brice, es cómo llevamos, primero entender, y esto lo digo con mucho respeto, pero entender que la educación tradicional, aunque es una base importante, ya tenemos que revolucionarla. O sea, el muchacho, yo tengo una nieta de 2 años, tengo una de 6 y tengo una de 16. Y ellas ya aprenden de maneras diferentes, ya ellas juegan de maneras diferentes. Entonces, no podemos utilizar lo que me funcionó a mi papá, que eran 8 horas de estudio en una clase, con una persona donde su span de atención es de 8 segundos. O sea, cómo nosotros primero tenemos que reformar
nuestro currículo y nuestro sistema educativo para atemperarlo a la realidad de hoy. Segundo, los temas básicos tienen que ser transformados a temas ahora de actualidad, de, por ejemplo, cómo somos independientes financieramente, cómo podemos tener un negocio y tener éxito en el negocio, temas que antes a nosotros no nos hablaban. Tenemos que desaprender para aprender en ese sentido. Y en términos de la infraestructura, yo te voy a decir algo. Yo a veces pienso que, por ejemplo, hablamos de rehabilitación de 300 y 400 propiedades, pero ¿cómo podemos rehabilitar 300 o 400 propiedades, 300,000 propiedades a nivel de Puerto Rico si la infraestructura de los cascos urbanos está colapsada? Tenemos que arreglar la base. La infraestructura es la parte más importante de un país, pero como muchas veces no se ve porque está en el subsuelo o está en los cables, pues lamentablemente cuando mezclamos la política, que es el show off para ganar votos, yo no voy a invertir en el dinero que no se ve, yo voy a invertir en las cosas que se ven para yo poder mantener mi posición estratégica. Increíble. Yo creo que dentro del mismo mundo que nosotros estamos ahora mismo, las cosas han cambiado tan rápido y que, by the way, yo no sé si tuviste ayer, salió la nueva supercomputadora de Google, se llama Willow. Puede resolver un problema matemático que a nosotros y al mundo le tomaría septibillions years. Más que el inicio del universo. Lo resuelve en 5 minutos. Imagínate, y las personas ¿verdad? Estaban hablando de cómo el mundo yo considero que en 2 o 3 años vamos a cambiar. Antes los saltos eran como cada 5 o 10 años. Ahora lo vamos a ver cada 2 años, saltos cuánticos. ¿Tú crees que en Puerto Rico puede ser una base fundamental para traer esta nueva tecnología, tanto del cripto, porque Puerto Rico se está convirtiendo en una base de muchas personas de criptomonedas? Sí. ¿Hay una tendencia ya que tú estás viendo? ¿Hay algo que tú estás verificando? ¿Qué cosas uno debería también, recomendaciones de cosas que se pueden invertir? Mira, mismo Amazon. Ellos compraron un super terreno allí para poner su warehouse. ¿Qué áreas tú crees que son de oportunidades ahora mismo? Mira, yo creo que lo ordinario, típico y tradicional es el mismo problema que estamos teniendo. Por ejemplo, ahora mismo aquí hay grandes mentes que se han ubicado en Puerto Rico, todo el mundo trabajando por su cuenta, pero podríamos crear un tremendo task force. Sin embargo, al nosotros ser parte del territorio americano, nosotros estamos regulados, por ejemplo, por el FDIC. Entonces hay muchas regulaciones que van a aplicar a tipos de plataformas como ahora mismo las que yo te he mencionado, que ya los bienes raíces tú podrías tener un liquidity without selling, tú puedes tener lo que es la tokenización de activos, pero todavía no se puede generar la plataforma para cambiar el landscape inmobiliario y de inversiones, no solamente de Puerto Rico puede ser para llevarlo a una plataforma a nivel internacional y mundial. Pero hasta que no breguemos con las leyes y trabajemos y atemperemos las leyes a la realidad de la tecnología, pues ahí hay una dicotomía que tenemos que trabajar. O sea que legalmente nosotros tenemos que atemperarnos a lo que está ocurriendo a nivel práctico. ¿Crees que la infraestructura aquí de energía afecta mucho el comercio en Puerto Rico? Muchísimo, hermano. Muchísimo. La energía se ha convertido lamentablemente en el obstáculo más grande de los pymes, los pequeños y medianos negocios, que no tenemos quizás en todos los negocios un restaurante, por ejemplo, que consume tanta energía, un laundromat, que no tienen esos subsidios, y con estas interrupciones que tenemos, con este alto costo de electricidad, consumo de agua, definitivamente es algo que si no mejoramos, vamos a ver una industria masificada en términos de pymes, que nunca va a poder subsistir porque es bastante difícil, brother. Te quiero hacer varias preguntas. Esas son preguntas de negocio. Tienen que ver más con tu persona, de maybe cómo tú trabajas las cosas. En cuanto a cuando tú creas un negocio y más de bienes raíces, sabemos que el cash flow puede ser de las maneras más importantes. ¿Cómo tú ves el cash flow en términos del bienes raíces o qué categoría de importancia tú le das a saber y educarte sobre cómo manejar el cash flow en un negocio? Sumamente importante. Mira, en mi caso, yo lo he hecho de otra manera. Okay. Cada vez que yo recupero mi inversión, yo invierto el excedente del dinero, ¿verdad? Vamos a llamarle ese cash flow que me sobra, yo lo invierto en un bien inmueble. Y obviamente,
para yo poder competir con grandes corporaciones, ahora mismo la gente me podría hacer una pregunta y es, ven acá, si hay gente que tiene más poder adquisitivo que tú, ¿cómo tú te puedes mover tan rápido las inversiones? Porque ellos tienen más liquidez que tú, sí, pero tienen más burocracia. Por ejemplo, una propiedad que yo voy a comprar, ya yo tengo por mi experiencia con el banco, yo establezco una línea de crédito, la línea de crédito para mí es cash flow. Yo puedo ahora mismo, si tú me traes un negocio, yo puedo decirte que sí en el acto ahora mismo y mañana lo estoy ejecutando con un contrato de opción y en 30 días firmamos. Sin embargo, un fondo, aunque tenga más cash flow que yo, tiene que llamar al underwriting, el underwriting tiene que hacer un capital call, del capital call en lo que ellos toman una decisión, que a lo mejor pasan 3 o 4 días, si tú y yo tenemos instrumentos que sustituyan el cash flow, porque no todo el mundo tiene cash flow y eso te lo permite los bienes raíces, lo puedes hacer. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a poner que tú tengas ahora 10 bitcoins. Y eso equivale a $1,000,000. Y ponle que hay un banco que te diga, te voy a dar una línea del 50% de tus bitcoins, $500,000. Claro. Pues en vez de cogerlo en cash flow, tú le dices, no, yo voy a dejar los bitcoins para que siga la apreciación, pero yo tengo $500,000 por si me aparece un negocio mañana, poder capitalizarlo. O sea que el cash flow es importantísimo. Ahora, establecer estructuras que te permitan liquidez en el momento en el mundo inmobiliario es igual de importante. Bello. ¿Cuáles son de los errores más comunes que tú crees que hacen la gente al comprar bienes raíces o manejar las finanzas de los negocios? Pues mira, yo creo que es la falta de hacia dónde voy en 5 o en 10 años y qué es lo que realmente quiero lograr. O sea, si yo lo que quiero es una independencia financiera, pues yo tengo que estructurar un plan. Muchas veces lo que siempre escuchamos es, no compres una casa, y a veces lo mejor es comprar una casa, compra un apartamento o compra una casa y no un apartamento. Yo creo que tiene que haber una educación de acuerdo a cuáles son tus necesidades y a cuál es tu visión. Porque yo conozco gente que ha invertido en un terreno, ha puesto un trailer, está cerca de un cuerpo de agua, la inversión no sobrepasa los $75,000 $100,000 y le genera mucho más dinero que una persona que invirtió $400,000 en 6 apartamentos. Porque aquel le deja un 10, te deja un 23. O sea, claro, la educación es sumamente importante para esa pregunta. ¿cuál es la lección de dinero que tú más importante en tu vida? Que tú dijiste, hermano, aquí aprendí la lección más grande. La lección de dinero... Te puedo dar un ejemplo. Ajá. Yo, hace varios años atrás, generé más de $1,000,000 con una inversión que yo hice en una acción. Y pues por el greediness, también porque era muy jovencito. Ahora que cambia la perspectiva muchísimo. Dije, caramba, ese $1,000,000, si yo hubiese por lo menos retirado el $300,000 o $400,000, me hubiese comprado una propiedad, hubiese hecho esto, hubiese sido distinto. Y obviamente gracias a Dios que Dios me ha dado miles de oportunidades más para hacer más dinero. Pero fue una lección para mí, donde obviamente me lleva a donde estoy hoy y me ayuda a ser más precavido en las inversiones y a tomar mejores decisiones en cuanto a retirar dinero y aterrizarlo en un lugar. Porque yo no era de las personas que lo aterrizaban en bienes raíces, lo aprendí después, dije, ese $1,000,000 yo lo logré con poco. O sea, si yo retiro 300,000, como quiera me queda más de $500,000 y puedo generar más dinero. Esa para mí fue una lección que yo dije, that was a turning point in my life. ¿Cuál tú dirías que es el turning point más importante de tu vida en cuanto a la lección más grande de dinero? Pues mira, en el caso mío, yo te lo contestaría quizás de una manera bien diferente y es la elección de las personas con quien yo he decidido rodearme y ser socio. Porque si tú me preguntas a mí, yo tengo $10 y $10 quiero invertir mañana en bienes raíces. O sea, yo no, o sea, de cada 10 chavos yo invierto 9 y obviamente si yo miro el portafolio que he creado en los 30 años, definitivamente no hubiera sacado la emoción de algunas cosas y hay muchas cosas que quizás hubiera vendido y hubiera puesto ese dinero en otros activos de mayor apreciación. Ya. Pero el dinero tiene que ver mucho con la gente que te rodea. John Maxwell lo decía, ¿verdad? Las 5 personas que más influencia tengan en ti van a determinar en cierta manera a cuánto tú puedes crecer. Entonces, tener socios como el que está por aquí conmigo, que son más analíticos, yo soy más psicosocial, quizás yo doy el palo de 5 veces, pero la consistencia a veces la crea ese trading, pues tener socios que te puedan dar también y decirte a ti, hey, vamos con calma y tú también a la persona decirle, no, pero tenemos que salir del status quo para poder llegar al otro nivel. Es como cuando yo miro en 30 años de nuestra industria, nosotros hemos, gracias al Señor, ¿verdad?,
yo creo que nosotros cientos y cientos de personas lo hemos puesto de un nivel de básicamente cero a millonario a través de los bienes raíces, pero esa misma saciedad de consejo es lo que ha hecho la sabiduría de nosotros. No ampararme en mi propia prudencia, porque aquí yo estoy aprendiendo contigo. Yo aprendo y cada día, escúchame bien, o sea, cada día sabemos menos porque cada día esto cambia más. Pues por lo tanto, para mantenernos relevantes, vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir aprendiendo. Pero yo creo que la elección del personal que tú tengas te va a cuidar mucho de esos errores. En el caso mío, quitar la emoción. La emoción es importante. Ese gut feeling es sumamente importante. Lo decía Malcolm Y eso se desarrolla. Como emprendedor eso se desarrolla también. Ese gut feeling tú lo vas ya. Hay ciertas cosas que yo mismo ahorita estaba hablando con una persona aquí que estamos trabajando un proyecto juntos. Y ella está diciendo ahí, es que cuando tú sientes algo en la lengua, yo lo siento como en la punta de la lengua que va a salir bien, o you have that feeling, que tú lo sientes ahí, lo puedes saborear. Y le digo, hay que darle para adelante a este proyecto. Sí, lo dice Malcolm Gladwell, lo dicen los psicólogos y los científicos. Ese gut feeling que es el producto de tu experiencia. Mira, ayer mismo uno de los muchachos envió una propiedad y yo le dije, mira, Blink, de tú decirme lo que me estás diciendo sin yo verla me parece un buen negocio. Pero, por otro lado, Daniel Kahneman dice, sí, pero hay que tener cuidado en que ese sesgo cognitivo no te ayuda a cometer un error. Pues, por lo tanto, en el caso tuyo, yo me imagino que tú ves una acción, llevas más de 10 años haciéndolo y dices, voy a apostar. Y esa decisión rápida, puede ser que produzca grandes resultados, te puede llevar también a unas pérdidas gigantescas. Increíble. Tiene que siempre ir acompañada de la racionalidad un poco. Ahorita dijiste que de cada $10 te encanta invertir $10 en bienes raíces rápido. ¿Qué para ti es el riesgo y cómo tú lo ves en tu vida y si te ha ayudado en algo? Mano, el riesgo, la palabra. Ya el riesgo para mí es tú invertir lo que tú necesitas. Okay. Me explico. Si yo necesito para vivir $100, pues para mí un riesgo es sacar de esos $100 e invertirlo. Todo lo que fuera de esos $100 para mí es algo que si yo estoy dispuesto a perderlo, estoy dispuesto a invertirlo. Me gusta. Entonces, en ese sentido, pues todo si tú puedes planificar tu vida y tú decir, mira, yo vivo con $5,000 mensuales, yo vivo con $10,000 mensuales, pero tienes 30 en tu cuenta y esos 20 los vas a dar ahí para qué. Había un taxista, esto es una charla en un libro de economía, venía este economista y salía hablando de economía y le dice al taxista, ¿usted sabe algo de economía? Y él le dice, yo no sé mucho, pero yo lo único que le puedo decir es que si yo muero y dejo mucho dinero en el banco, pues la realidad es que no lo hice bien. ¿Y qué te quiero decir con esto? Todo el excedente de dinero que tú tengas, que tú no lo estés empleando en una inversión que produzca desarrollo económico, impacto social para tu generación, para tu tierra, para mí es lo mismo que perderlo. Ya, me gusta. Dijiste ahorita que estás en otra etapa de tu vida y ha cambiado un montón, la edad que tienes también. ¿Cuál es ese nuevo proyecto que estás emocionado tal vez? ¿Cuál es la visión que tienes con tus bienes raíces? ¿Cuáles esos nuevos proyectos que tú dirás, ok, esto es lo que va a hacer Iván Zavala por los próximos 5 o 10 años? Mano, quiero educar y quiero fortalecer un grupo de emprendedores en Puerto Rico que a través de la inversión inmobiliaria en todos los sectores, hotelería, turismo, todo, comercial, industrial, finca, pueda estar tan y tan educado que no solamente aspiren a una independencia financiera y la logren, sino que a través de sus inversiones puedan producir ese desarrollo económico que necesita Puerto Rico para que en los próximos 30 años gran parte de nuestro patrimonio se quede en nuestras manos. Pero para eso hace falta una educación diferente. Sí. No la existe, no la hay. Y yo digo que educación con experiencia. No necesariamente es una educación, ¿verdad? Porque la universidad muchas veces tú ves a profesores y los mismos profesores no ejercen lo que educan, ¿verdad? Porque obviamente está en el libro. Yo creo que hace falta una educación de parte de experiencia. Yo creo que la experiencia que tú tienes ha sido increíble en cuanto a lo que has creado. O sea, para mí, por ejemplo, para mí es un sueño siempre ha tenido un hotel, ¿verdad? Tú lo tienes. Yo creo que esa parte, ¿verdad? Ha sido importante. Hay una inversión que tú te has cagado en y digo, esto me zafé, pero vamos para adelante. Sí, mano. No tienes que decir cuál, pero te ha pasado. No, me ha pasado. Yo he comprado propiedades, por ejemplo, yo compré una propiedad
Yo no sé si se acuerda, Melvin, pero yo compré una propiedad. Yo he comprado propiedades 500, 600 mil dólares por encima de tasación. Apostando a mi análisis psicosocial y gracias al Señor las he podido vender en menos de 30 días ganándole una ganancia exponencial, o sea, pero definitivamente como estoy en contra de lo que es lo tradicional, pero es lo que he aprendido, al principio me daba mucho miedo. Imagínate que yo venga y te diga, esa propiedad o ese terreno valen 100 mil pesos o vale $1 millón y el tipo quiere $1.2 millones y tú pagues $1.2 millones por la propiedad, pero después la puedes vender en 2. O sea, tú estás en contra de lo que es lo tradicional, lo típico. Y definitivamente cuando tomo esas decisiones, ¿verdad? Que cuando yo tomo esa decisión pasó por un proceso de feasibility analysis. Yo tengo 5 patrones que utilizo para llegar a ese punto. Bello. Pero sí, como sí, unas estrategias que tú has creado. 5 puntos. Tiene que ser económicamente viable, legalmente posible, físicamente construirlo. Mi gut feeling me tiene que decir dale y se lo pongo en las manos a papá Dios. Me gusta. Y lo de las manos de papá Dios es importante, como me pasó con este hotel. Yo estaba compitiendo con un fondo de Nueva York, vine por la noche corriendo y dije, Señor, si es para mí, tráelo, y si no es para mí, suéltalo. Entonces, de esa manera pierdo la presión de que lo tengo que comprar, porque ya entiendo que si no está, es que no me convenía. Entonces, esos 5 elementos, pero aún así, cuando tú pagas por encima del mercado, apostando a tu creencia, que va en contra de la filosofía tradicional, pues siempre te asusta, porque tú dices, oye, y si mañana no pasa, pues perdí 400 mil pesos, perdí 100 mil, pero gracias a Dios, mano, no, en 30 años me pueden caber en la mano de las manos. Hemos invertido en más de, me atrevería a decir, 300, 4,000, 5,000 transacciones, y si hemos perdido en 1, 2 o 3 es mucho. Te pregunto, y con esto quiero acabar. Cuando tú compras una propiedad $600,000 por encima de tasación, estaba imagino comprando más de un 100, 200, 300%, ¿verdad? Algunas veces. ¿Qué es lo que tú tienes en tu cabeza? O sea, ¿es la venta la que te ayuda a la transformación? ¿Le hace algo, la dejas así? ¿O es que compraste algo que sabes que en poco tiempo va a tener un cambio espectacular? ¿O esa venta que tú haces sabe el comprador perfecto para eso? No, es que entiendo bien la economía conductual. Así como tú puedes vender un auto de colección y puedes vender un cuadro en 200 o en 300 millones de dólares, hay un sector dentro de lo que es la industria inmobiliaria que apela de igual manera. Sí, tú dirías que hay propiedades que son como coleccionables, son de colección. Propiedades, fincas que tienen que ver con tu aspecto psicosocial. En la economía conductual lo vas a tomar porque es una decisión. Tú lo ves en las subastas, tú lo ves por el valor que pueda tener de conservación económica, patrimonios culturales, sencillamente es un trofeo, me da standing. Y entre muchas otras cosas, por ejemplo, si vienen leyes que van a tener una apreciación, cuando tú tienes toda esa información, tú dices, esto es Bitcoin. Dentro, tú ves el mundo de los bienes raíces como un trader, ve la bolsa. Dice, este va para arriba a las millas, este es un instrumento más conservador. Eso ocurre en los bienes raíces, que es un instrumento de inversión. Claro. Bellísimo. Gracias por la conversación. Fue un deleite tenerte aquí, aprender un montón de ti. Nada, sabes que me gustaría hacer 2 o 3 más después contigo y hablamos de diferentes temas. Creo que este tema es bien importante y yo creo que en Puerto Rico hace falta mucha educación. ¿Dónde la gente te puede conseguir? ¿Dónde la gente puede aprender de ti? Mira, a todo aquel que quiera también aterrizar su dinero en bienes raíces, puede entrar a ivanzabalestader.com. By the way, nuestra comunidad tiene que ver directamente, que después quiero hablar contigo de eso, de lo que es la inversión mobiliaria con impacto y desarrollo económico para que alcance su independencia. Ahora en febrero comenzamos la nueva certificación y definitivamente estamos muy de la mano, porque a través de hacer ingresos, ¿verdad?, en la nube, donde tú lo vas a aterrizar, pues tienes que tener conocimiento para que puedas tener mayor éxito. Gracias, capitán. Gente, quiero darle las gracias, número 1, a Iván Zavala, a Canva, por tenernos en este restaurante increíble, con una vista increíble que deberían de venir para acá, y al Hotel Don Rafa, que es el anfitrión de este podcast. Ahora sí, gente, nos vemos.